El tema que vamos a tratar hoy es los roles en la formación. Lo primero que yo quiero hacer es definir qué son roles y encontré una definición que se ajusta mucho a lo que yo creo. Y son características que nos asigna la sociedad a los diferentes seres. Eso quiere decir que es como una etiqueta que nos pegan cuando nacemos. Entonces nos dicen, usted es hombre, debe hacer estas cosas, usted es mujer, debe hacer estas cosas, usted es papá, debe actuar así, usted es hijo, debe comportarse de la siguiente manera. Y son unas generalizaciones que se quedan en el ambiente, en la sociedad y que por lo tanto pues nos hacen actuar de determinadas maneras. Obviamente esos roles varían dependiendo de la familia en que nazcamos, dependiendo de la cultura en que estemos, pero sí son como esas mandatos, ese deber ser que tenemos todos, que debemos cumplir y ser de determinada manera dependiendo de las características que tengamos. Eh, pero tratar de salirse de esos roles no es fácil. De hecho, siempre se piensa, una mujer debe ser mamá y la mujer que decide no ser mamá, pues la gente empieza como a juzgarla, como a decir, como así, si usted es mujer, ¿cómo no va a querer tener hijos? Porque es un deber ser, o sea, no es algo intrínseco a nosotros, nosotros somos mucho más que esos roles que nos impone la sociedad. Entonces vamos a trabajar como tres temitas que son cómo son los roles en la sociedad, en la familia y cómo nosotros enfrentamos esos roles. Entonces, empecemos hablando de cómo son esos roles en la sociedad. Son unos estereotipos que nos marcan. Normalmente se dice que las mujeres reflexionamos más, que hablamos más de lo que nos pasa, que analizamos más los temas y los hombres no. Entonces eso ya nos va dando como una connotación de lo que debemos hacer. Se piensa que solamente las mujeres hacemos procesos de crecimiento personal, lo cual tampoco es cierto. O sea, son como estigmatizaciones que se hacen y que nos llevan a veces a actuar de determinadas maneras. Y por eso nos cargan tanto. Por ejemplo, los hombres están muy marcados en que son los productores, en que ellos lo que tienen que hacer es llevar los recursos económicos y se les ha limitado mucho la expresión de sus emociones, se les ha limitado mucho toda esa parte como sensible. Eso no quiere decir que ellos no sientan, eso lo que quiere decir es que la sociedad o la cultura les está diciendo usted no puede demostrar los sentimientos y eso pues obviamente genera una carga muy fuerte en las personas. Las mujeres normalmente estamos asociadas con un rol reproductivo. ¿Qué quiere decir eso? Es el rol en que se tiene en cuenta el cuidado de los niños, el cuidado de la casa, como la parte, como decía yo, más emocional, más sensible. Y los hombres están asociados más al rol productivo, ese rol productivo que es el trabajar, el generar unos ingresos, el mantener unas condiciones económicas para la familia. Y desafortunadamente nuestra sociedad le da mucho más valor al rol productivo que al rol reproductivo. Por eso muchas mujeres, y entre esas me incluyo, hemos tomado la decisión de asumir casi que los dos roles, el productivo y el reproductivo. Entonces hemos decidido salir a trabajar, queremos tener horario, pues queremos no, tenemos horarios que nos exigen mucho, pero además queremos también seguir siendo las mejores mamás, las mejores esposas, muy exitosas en nuestro trabajo, pero además la sociedad nos pide que seamos sanas y que seamos lindas. Entonces también todo eso nos carga y nos hace sentirnos a veces incómodas con ese rol que a veces asumimos de supermujer, que es para contrarrestar como ese favorecimiento que le hace la sociedad a los hombres por ser productivos. Tenemos que pensar que ningún trabajo es más valioso que otro, que no por el hecho de que una mujer esté en la casa cuidando a sus hijos o haciendo ciertas actividades es menos valiosa que un hombre que dirige una empresa. Todos en la sociedad tenemos un puesto que debemos ocupar y para todos es muy importante poderlo asumir. Entonces es importantísimo entender que no podemos valer por
rol que estamos desempeñando, sino por lo que somos como seres humanos. Adicionalmente, la sociedad ha hecho que en esa definición de roles se generen ciertas relaciones de poder donde muchas veces la parte económica, religiosa, la parte física, hace que el que tiene más dinero ejerza una relación de poder sobre el que tiene menos. Muchas veces la mujer entonces debe estar sometida al hombre. La fuerza física también hace que se tomen ciertas relaciones de poder. Y adicionalmente, la sociedad nos marca desde que nacemos. O sea, se les dice, hay unos colores que son para los niños, otros colores que son para las niñas. Y eso está en el inconsciente colectivo y todos digamos que compramos esa idea y todos nos casamos con eso. Y cuando alguien se sale, entonces eso como que nos inquieta bastante. Yo creo que hemos logrado, digamos, como combinar y que casi que no sea, que el rol no esté pegado al género, pero todavía hay cosas que cuestan mucho. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya las niñas pueden jugar fútbol y eso está bien y eso se acepta. Tuvo que, digamos, haber un recorrido para llegar ahí. Pero yo todavía veo que cuando un niño decide jugar con una muñeca, como que eso a veces a los papás los impacta un poco. Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, sino es la forma como nosotros estamos condicionados por la sociedad que nos da unos roles. Hay un ejemplo que es me parece a mí muy divertido y que ilustra mucho cómo los roles no son ni buenos ni malos, sino simplemente nosotros como que le damos la connotación. Entonces el cuento va que una señora le preguntan, óyeme, ¿y cómo está tu hija? Dice, no, divinamente, feliz, dichosa, se consiguió un marido espectacular, no la deja trabajar, le da todo lo que ella quiere, vive en una casa divina, él es el que trabaja todo el día, hace todo y ella está súper bien. Ay, no, pues qué machera, no sé qué. ¿Y tu hijo cómo está? No, él sí está fatal, porque se ha conseguido una vieja que quiere que él lo mantenga, que él le dé todo, que él le haga las cosas, que él trabaje y que le compre cosas y ella no hacer nada. Entonces fíjense que están los dos o las dos están ejerciendo el mismo rol, pero somos nosotros los que le damos la connotación de bueno o malo. Somos nosotros los que decidimos si eso está bien o no. Ya cuando nos basamos en la familia, tenemos que partir de lo que hemos dicho muchas veces, es que hay diferentes tipos de familias y que por lo tanto los roles varían de una familia a otra. De hecho, hoy en día, como existe una gama tan amplia de familias, pues los roles no están tan preestablecidos. Hay familias tradicionales de papá, mamá e hijos, hay familias de monoparentales, familias homoparentales, familias donde los abuelos son los que están criando a los nietos, los tíos a los sobrinos. Y en todas esas familias estoy segura que hay elementos femeninos y masculinos. Aunque sean solamente que vivan la abuela, la mamá y la hija, siempre hay elementos femeninos, elementos masculinos y siempre alguien debe ejercer unos roles que en la sociedad están determinados como para hombre o para mujer o como para papá o para mamá. Hay muchas ideas preconcebidas sobre esos roles y eso hace que muchas veces haya choques y haya dificultades porque no todos compramos esos roles, porque no a todos nos parece cómodo ubicarnos dentro de esos roles y pues ahí vienen las dificultades. Por ejemplo, se cree mucho que el rol de la mamá es servir a los hijos, sacrificarse por los hijos, eh, todo lo que ellos quieran, estar dispuesta ahí para darles. Que los papás son los proveedores y que ellos no tienen que encargarse de ningún aspecto ni emocional ni cotidiano de los hijos. Que en muchas casas hay un rol particular para los hijos mayores donde tienen como ciertos beneficios o ciertos privilegios que no se les dan a los otros. O en unas familias donde las mujeres deben atender a los hombres. Puede darse también el caso que haya familias
donde el rol de mamá lo ejerce la abuela o incluso la nana. O hay otros casos donde los hijos terminan cuidando a los papás, sea porque están enfermos, porque son muy mayores. Entonces digamos que acá los roles un poco se distorsionan y no se ajustan tanto al deber ser que nos está dando la sociedad. Pero lo que tenemos que tener clarísimo es que por encima de cualquier rol somos seres humanos. Nosotros podemos asumir uno u otro. Además, en cada etapa de la vida asumimos uno. En una etapa o durante mucho tiempo somos hijos, en otra etapa somos padres, algunos somos esposos, después somos expareja. Bueno, tenemos diferentes roles que vamos a cumplir según el momento de la vida que estemos pasando. Y lo que pasa con eso también es que nosotros tendemos a repetir algunos patrones que vimos en nuestra casa. Por ejemplo, y les voy a contar el caso mío particular. Perdón, mi mamá era una mujer, muy fuerte, muy independiente, muy de tomar decisiones. Y yo, digamos que repetí ese patrón. Mi rol siempre ha sido como de tomar decisiones, de ser independiente, de hacer las cosas como yo creo. Pero también existe la otra posibilidad y es la posibilidad de que uno haga las cosas totalmente diferente a lo que vivió, porque no estuvo de acuerdo con esos roles. Y también vuelvo al caso de mi familia. Nosotros somos 5 hermanos, 3 mujeres, 2 hombres, y mi mamá, a pesar de que era muy independiente, era una persona que nos educaba como dentro de un machismo, en el sentido de que si ella iba a hacer la comida, nos llamaba a las mujeres para que le ayudáramos. Si uno de mis hermanos tomaba trago, no pasaba nada, pero si éramos una de las mujeres, eso sí estaba mal. Si de pronto mi hermano llegaba tarde, entonces me decía: María Pía, vaya y le calienta la comida. Pero si yo llegaba tarde, yo me debía calentar la comida. Entonces, digamos que los roles también estamos influenciados por lo que vimos en nuestra casa y cómo nos formaron, y eso hace que tengamos determinados roles. ¿Cómo enfrentamos esto? Pues claramente las generaciones más jóvenes, que como yo decía antes, como han estado han tenido la posibilidad de ver familias, una variedad muy grande de familias, estos roles no están como tan definidos. Entonces para esas generaciones es mucho más fácil adaptarse o deciden no casarse con esos estereotipos. Por ejemplo, el rol de los padres, de los papás hombres, ha dado un vuelco muy grande. Para nuestra generación, los papás, por más amorosos como era el mío, por más amorosos que fueran, ellos tenían su función clara de proveedores. Ellos no se involucraban, con el día a día de los hijos, con la parte cotidiana, con la parte del colegio ni de las emociones, sino simplemente eran proveedores. Ya la generación nuestra, digamos que estos papás están más involucrados en todo el desarrollo de los hijos, saben más lo que están haciendo, se meten más a estar con ellos, a hablar de tú a tú. Entonces digamos que ha habido un cambio generacional donde esos roles se han ido como suavizando, digámoslo de alguna manera. Sin embargo, a pesar de todos esos cambios que ha habido, todavía hay muchos conflictos. De hecho, yo veo a muchas mujeres jóvenes que tienen unas carreras muy exitosas, que tienen un trabajo que les demanda mucho tiempo y todo, y cuando tienen un bebé muchas veces se asume, porque no se habla, que la mujer es la que va a dedicarse a estar con los hijos o a estar pues con ese hijo. Y muchas lo asumen, pero no muchas, o hay muchas, más bien, que no están tan cómodas con esto y que lo hacen como con un sentimiento de frustración. Y eso, vuelvo a decir, no es bueno ni malo, sino simplemente están asumiendo un rol con el que no se sienten cómodas. Igual pasa con los hombres que hoy en día están en su casa por diferentes motivos. Puede ser porque pueden realizar el trabajo desde la casa. Bueno, hoy en día todo el mundo está haciendo teletrabajo, pero puede ser también porque las circunstancias laborales hacen que no puedan salir
a trabajar. Entonces se encargan de la casa, se encargan de los hijos, pero también con cierta frustración, con cierto malestar, y eso pues genera dificultades en las relaciones. Igual pasa con la autoridad. Normalmente cuando hay uno que está haciendo el que produce y otro que no, ese que está generando los ingresos, pues digamos que se siente con más autoridad, toma decisiones, y el otro está un poco supeditado, entonces no puede hacer muchas cosas, no puede decir muchas cosas, porque depende de lo que decida la persona que está produciendo. Entonces, todo eso hace que se generen pues roces, por decirlo de alguna manera. Y además, adicionalmente, cuando nosotros no actuamos en consecuencia con lo que nos exige el rol, también sentimos culpas. Entonces, digamos que en un momento dado, cuando yo tuve mis hijos, tuve alguna culpa o me sentí un poco mal de pensar que me iba a trabajar y entonces estoy dejando a mis hijos, no estoy siendo como tan buena mamá como debería. eh, y esas cosas pues pesan y lo van molestando a uno. Entonces, a veces aparece la situación del empoderamiento, que es: yo no estoy satisfecha con el rol que estoy haciendo, y lo que hago es, en vez de transformarme, empiezo es a tener comportamientos agresivos, comportamientos de choque, como para decir: este es mi rol, pero no me voy a dejar de nadie. Entonces, todo eso hace que uno no se sienta satisfecho. Es clarísimo que no hay diferencias ni emocionales ni intelectuales entre los hombres y las mujeres, que todos como seres humanos tenemos debilidades, tenemos fortalezas, y como tal podemos asumir el rol de una manera o de otra. Pero lo importante es que nosotros decidamos cómo nos sentimos. Si yo no me siento bien, ¿cómo puedo cambiar esta situación? Pues la única forma de cambiar esta situación es cambiando yo. Yo no puedo pretender que yo me siento mal con el rol de mamá porque mis hijos todo el día me están exigiendo más de lo que toca, y pretender que sean mis hijos los que cambien. Si estamos en esa situación es porque se manejaron los roles de tal forma que se llegó a eso. Pero yo me puedo aburrir, yo puedo decir en un momento dado: no quiero tener más ese rol, y lo que tengo que hacer es tomar conciencia, tomar la decisión y cambiar yo. Es la única forma de que las cosas cambien. Cuando yo empiezo a cambiar, cuando yo empiezo a asumir el rol de una manera diferente, cuando empiezo a disfrutar lo que hago, cuando empiezo a sentir que no soy menos por ese rol que estoy haciendo, que mi dimensión personal sigue siendo la misma, que sigo siendo el ser maravilloso, y que eso no depende para nada de lo que yo haga o deje de hacer, entonces voy a lograr salir de eso, salir de esa incomodidad, y eso también es lo que voy a transmitir a los demás. Y cuando uno genera una dinámica positiva, todo alrededor también empieza a funcionar en forma positiva, sin esperar uno que los otros cambien. El cambio tiene que ser totalmente de parte mía. Yo un consejo que sí les puedo dar es que traten como papás de educar a los hijos sin esas diferencias de roles, sin determinar: como tú eres mujer, entonces vamos a hacer esto, y como tú eres hombre, vas a hacer esto sí puedes, esto no puedes. No es fácil. De hecho, yo lo sentí en algún momento en la educación de mis hijos, cuando mi hijo en la universidad me dice: me voy a un paseo con mis amigos y mis amigas, y yo le digo: chao, vete. Y cuando llega mi hija y me dice, en las mismas, digamos que condiciones de edad, de todo, me dice: me quiero ir al paseo, entonces me entra la duda de: ¿debe ir o no? Y después digo: ¿por qué no? O sea, lo importante es que tengamos conciencia y sepamos que cada uno es un ser humano, y que cada uno tiene derecho a escoger el rol que va a hacer dentro de la sociedad.
que no podemos pensar en que nada está predeterminado y que porque los demás dicen que así debe ser, yo tengo que actuar en consecuencia. Para terminar, quiero decirles que, pues como a las familias de antes, los roles estaban absolutamente definidos, determinados. El papá era el proveedor, el que daba las órdenes, el que tomaba las decisiones. La mamá estaba en la casa cuidando a los hijos, atendiendo las órdenes del papá, y los hijos simplemente atendían la autoridad de los padres. Eso no es bueno ni malo, eso es. Pero hoy tenemos la gran posibilidad de decidir cuál es el rol que queremos asumir y cómo lo tenemos que asumir. Entonces, no podemos desperdiciar esta oportunidad. Somos responsables de nuestra propia vida. Y lo más importante es que nos sintamos cómodos con el rol que estamos asumiendo, independientemente si ese rol es el que es la etiqueta que nos pegaron cuando nacimos o no. Cada uno puede hacer lo que quiera. Lo importante es que se sienta cómodo, que se sienta satisfecho y sienta que eso es lo que es. No podemos echarle la culpa a los otros de cómo nos ven ni de cómo nos tratan. Nosotros somos los que proyectamos eso que sentimos, cómo nos sentimos y por eso recibimos lo que recibimos. Si queremos hacer cambios en nuestra vida, lo único que necesitamos es tomar la decisión. A todos muchas gracias. Espero que esto les ayude a trabajar un poco más en cada uno, a descubrir esas luces y esas sombras que todos tenemos y a seguir formándose para hacer. Muchas gracias.